Te estarás preguntando, ¿qué son los elementos narrativos? Una narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones o hechos, reales o imaginarios, que les suceden a unos personajes. Esto ocurre en un lugar concreto y durante una cantidad de tiempo determinada. Quien cuenta esa historia, relato o cuento puede hacerlo de varias formas para generar suspenso, sorpresa, miedo, etc. Para que una narración se lleve a cabo, los hechos tienen que estar relacionados entre ellos e ir sucediendo sobre la línea narrativa. Así es como se consigue que el lector comprenda el significado de algún género narrativo. Elementos de la narración. Cualquier tipo de narración debe estar formada por los siguientes elementos: narrador, personajes, acciones, espacio, tiempo y trama. Comenzamos con el narrador. Este es la persona quien escribe y cuenta la historia. No necesariamente es la misma del autor, es decir, puede ser la voz de uno de los personajes o incluso de alguien que observó los hechos o los conoce, sin tener que estar involucrado en ellos. Es común ver los siguientes tipos de narradores: narrador omnisciente, narrador testigo y narrador protagonista. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que ocurre, el pasado, presente y futuro de los personajes. Incluso sabe lo que piensan y lo que sienten. Este narrador se escribe en tercera persona, o sea, él, ella, ellos y ellas. El narrador protagonista corresponde a un personaje de la obra que narra su propia historia. Se conoce la intimidad del protagonista, puesto que relata los acontecimientos desde su propio punto de vista. Este narrador se escribe en primera persona, o sea, yo, nosotros. El narrador testigo puede contar solamente lo que ve. Es como una cámara de cine. No puede entrar en la mente de los personajes. Él relata lo que ve. No es el centro de atención de la historia. De igual forma, se escribe en primera persona. Pasamos al segundo elemento narrativo, que son los personajes. Los personajes de un relato pueden representarlos personas, animales o cosas. A través de ellos se van desarrollando los hechos y acontecimientos de una narración. Pueden ser reales o ficticios. A continuación, te mostraré algunos de los diferentes personajes que pueden aparecer dentro del género narrativo. Primero están los personajes principales. En este existen dos tipos. Los protagonistas. Su función integra la organización de los acontecimientos. Por lo tanto, son la parte que estructura la acción. Conforman el núcleo en el cual girarán las acciones de relato. Antagonistas. Se encargan de oponerse a las acciones del protagonista, o sea, son los villanos. Personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que apoyan o dan soporte tanto a los protagonistas como a los antagonistas. Por lo tanto, ayudan a completar los personajes principales. El tercer elemento narrativo son las acciones, que es todo aquello que se cuenta, es decir, es la trama que ocurre por escenas y episodios, y se organiza en una estructura básica: el planteamiento, desarrollo y desenlace. El cuarto elemento es el espacio, o sea, es el lugar donde se desarrollan los eventos de la historia. El quinto elemento es el tiempo. Este puede referirse tanto a la época o momento en el que se sitúa la narración, o bien a la cantidad de tiempo que se toma el relato, ya sea para desarrollar sus escenas o acciones. Y por último, pero no menos importante, el sexto elemento es la trama, que es aquella que le da un orden cronológico de todas las anécdotas que componen la historia, presentadas por algún tipo de narrador a un lector. Ya sabes cuáles son los elementos narrativos. Si tienes alguna duda, es momento de hacer las preguntas correspondientes.